en cada grupo de plantas. Es decir, aquí están los grupos, aquí está toda activa y yo tengo manera de decirle, mira, va a trabajar en el nivel 2, en el nivel 1, etcétera, o sencillamente ocultarla. Entonces, si tuviese más plantillas, que eso lo vamos a hacer más adelante, en otro modelo, yo pudiera configurar una plantilla para cada nivel. Por ahora, en nuestro primer modelo, bastante sencillo, esta plantilla va a trabajar para todos los niveles y ya dejamos marcados todos los ítems que están aquí porque queremos que eso se vea de fondo y le damos a aceptar. ¿Desea asignar la vista a todos los grupos? Obviamente que se vea en todos los pisos, le decimos que sí. Y vean que allí de fondo se ve la plantilla, que no es más que una guía. Esto es una guía que está de manera directa en nuestro archivo ZIPCAD traída de AutoCAD. ¿Se entiende el procedimiento? Fue excesivamente simple. Solo le dimos plantilla y no tuvo nada más complicado. Estuvo realmente fácil. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es ir configurando, por supuesto, esta guía de colores es muy útil para mí porque me va diciendo hasta dónde llegan las columnas. Todas las columnas son de 50 por 50, eso me lo va a facilitar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir estas 4 columnas, o vamos a empezar por esta azul. Esa azul llega a un nivel 2, llegan hasta el piso 2. Entonces yo las voy a llamar C1. Fíjense lo que hacemos. Le digo introducción, columnas, nueva columna. Esa es una columna que va de la fundación hasta el nivel 2. ¿Ves? Queda un nivel menos, que son estas. Las voy a llamar C1-1 y son columnas de 50 por 50. 50 por 50, C1-1 para asociarlas a un tipo de columna y el número final es, digamos, el correlativo de esa columna. Llega hasta el nivel 2. Y lo que hago aquí además es activar las plantillas, es decir, los snaps prácticamente, porque yo le voy a decir que active la intersección, en el centro, en el punto medio. Entonces lo que hago es acercarme acá y vean que se activa allí y solo la toco. Perdón, había tomado una que no era, que ahí queda por defecto. Pasa que tomé una que no era la correcta. Ahí está la C1-1, fíjense, ya se colocó y obviamente se solapa sobre la base que tenemos de AutoCAD. Vengo para acá y solamente la coloco, ya no hace falta decirle ni distancia ni nada, ya queda por defecto. C1-2, C1-3, voy haciéndolo de esta manera. Eso me permite ser muy preciso en el dibujo porque ni siquiera le estoy dando distancia, sino está tomándolo de la propia base de AutoCAD. C1-5. Bueno, esta la pudiéramos mover, pasa que a veces de repente podemos tocar alguno que no es. Esta columna nueva es la C1-6, para que nos quede bien, hay que ser bastante preciso con eso, C1-6 y la C1-7. Perdón, debe decir que tengo activo alguna de las funciones que están desplazándola y de repente me conviene sencillamente eliminar algunos de las capturas de plantilla para que sea coincidente. C1-7, ahí ya están las columnas. De la misma manera tendría que hacer una columna C2, que ahora va a llegar al techo. Entonces le decimos, vean que aquí tengo nueva columna, ahora llega hasta el techo, le llamo C2-1, sigue siendo de 50 por 50 y me acerco acá.
tengo lo suficiente, C21, C22, C23 y C24. Y al final me quedan estas tres columnas que llegan solo al nivel 1. Le decimos aquí nueva columna, llegan solamente al nivel 1. Esta sería la C31. Acercarme, C31, aquí se volvió a mover, no hay problema, la volvemos a asignar, va a ser 1. Esta es la C3, para que nos quede bien, C32 y C33. También esta quedó, bueno, esta la pudiéramos mover. Fíjense que si ella queda allí y yo la quisiera mover, como mide 50 por 50, me bastaría solamente decirle desplazar. La puedo desplazar en Y 0.25 y la toco y queda justo donde estaba allí la C3. Si le digo entrada de vigas y le digo aquí grupos vista 3D del edificio, tendría la visión completa de todas las columnas. Vean que hay como un fondo de piso y yo pudiera cambiar eso, quitarle el suelo, ponerlo de esta manera para que se vea por materiales, y esa sería la distribución de columnas. Pues muy fácil, la base de AutoCAD nos permite hacerlo de manera precisa, o sea que es importante tener la plantilla CAD. Muy sencillo. Yo tengo activos aquí cuando entro a referencias visibles, yo tengo activado que se vean las columnas, dimensiones de columnas, dimensiones de vigas, pórticos, y por eso es que estamos viendo aquí la C16, 50 por 50, entre paréntesis. Entonces eso se puede, vean que se ve muy bien a nivel gráfico. Entonces, ¿qué vendría? Si estamos, por supuesto, bueno, aquí la pusimos como viga de riosta, pero realmente serían vigas en general. Vamos a tener vigas de 40 por 50 en planta baja. Estamos aquí en estas vigas. Entonces, fíjense, por ejemplo, yo puedo decir vigas, colocar una nueva viga, tomo la familia de las vigas descolgadas, ancho 40, altura 50, altura 50. De hecho la voy a hacer, para este ejemplo voy a hacer 40 por 60 incluso en el nivel de planta baja. Fíjense, estoy haciendo un pequeño cambio. Voy a hacer los dos primeros niveles, a planta baja, nivel 1, 40 por 60. Entonces, yo agarro, le doy a aceptar y empiezo a dibujar. Por ejemplo, puedo dibujar de aquí hasta acá. ¿Por qué empecé por allí? Porque esas son vigas que van centradas. Van perfectamente centradas. Al igual que esta, que iría centrada, y al igual que esta. ¿Lo ven? Son vigas que van centradas. Mientras que estas vigas que van por el perímetro, bueno, fíjense lo que puedo hacer, hago lo mismo. O sea, las puedo dibujar centradas, y si yo quiero que ellas vayan pegadas, solamente la tengo que mover 5 centímetros. Entonces fíjense que le digo vigas, desplazar, con el botón derecho confirmo la distancia, .05, le doy allí, vuelvo a entrar a vigas, desplazar, y sencillamente me ubico en el centro de esa viga y se desplaza a los 5 centímetros. La otra manera es decirle que voy a hacer una nueva viga en la misma sección 40 por 60, le digo aquí derecha y me ubico en el punto de la derecha
Vean que ya la tomó y me ubico aquí en el punto de la derecha y ya lo tomo. Entonces ya con esto yo tengo el cerramiento de vigas y también me quedaría hacerlo acá. Estoy asumiendo que en el caso, bueno, aquí también debería moverlo porque esto también es el perímetro. Entonces le digo desplazar. Como tengo 5 centímetros configurado por defecto, solo toco aquí, toco acá y toco acá. Fíjense lo fácil que es desplazar las vigas y alinearlas por el perímetro. Ingeniero, la introducción de vigas tiene un orden específico de hacerla. Por aquello de los ejes locales, no, realmente no hay nada en específico, no hay ninguna situación que nos lleve a una consideración especial de cómo dibujar las vigas. Fíjense, muy simple, muy simple. Y podría incorporar una losa, le digo losas, gestión losas, y por ejemplo a nivel de este sencillo modelo, le digo una nueva losa, la voy a hacer maciza, ejemplo de 18 centímetros, paralelo a una viga, porque entonces toco la losa, toco una viga, y al tocar esa viga, una de las direcciones es paralela a ella y obviamente la otra es ortogonal. Entonces voy haciendo esto. Y es muy básico, muy simple. ¿Cómo se vería en el 3D? Bueno, fíjense que ya empezamos a visualizar esa pequeña estructura. La pequeña estructura que está allí, que la hemos configurado de esta manera, vean. Todo se ve perfectamente indicado, la dimensión de la viga. Si el segundo nivel, fíjense que yo coloqué, ya la redondeé a 40 por 60. Lo estoy comentando en términos generales, ¿no? O sea, era por una cuestión de comodidad en este modelo. El siguiente nivel, que sería el 1, ¿qué hacemos? Agarro y le digo, me paro en ese nivel 1, que no tiene nada. Le digo grupos, copiar de otro grupo, toco allí y yo estoy aquí en este nivel, pero voy a copiar del grupo de abajo que ya tiene todo, que es nivel planta baja. Al tocarlo, sencillamente al tocarlo, todo lo que estaba en el nivel planta baja automáticamente se ubica en el nivel 1 y podemos constatarlo en el modelo 3D. Dice que es muy simple. Al subir, vean que esta plantilla sería interesante que uno pudiera tener, lo voy a planificar para la otra sesión, varias plantillas porque ya estas van quedando. Ya en el nivel 2, obviamente estas que no tienen hatch ya quedaron abajo. Entonces hay que estar muy pendiente y por eso es conveniente que esas plantillas estén por nivel. Ahora me restaría, para ir completando, colocar otra viga 40 por 50, por ejemplo. Fíjense, estoy en el nivel 2 y la voy a hacer así, 40 por 50. La voy a llegar hasta acá nada más. Bueno, hay que quitarle que sea, vamos a ponerle el centro. Estoy dibujándola para que se repita un poco el procedimiento, para no ir tan rápido. Y aquí, como todo esto va a ser perimetral, bueno, a excepción de esta, y aquí sí le decimos que sea derecha. Entonces en derecha, bueno, ya lo habíamos visto. Tenemos la primera. Esta llega hasta acá. Bueno, esta hay que corregirla. Esta llega de aquí para acá. Y esta llega de acá para acá. Y en este caso, esta viga o la podemos dejar central, pudiéramos dejarla así porque ya viene por defecto abajo y no tendría problema, o la podríamos mover si fuese el caso. ¿Y por qué eliminamos esta? Porque sencillamente estas quedaron abajo y lo podemos ver en el 3D.
empieza ahí a apreciarse un poco el asunto. Y posteriormente podríamos reasignarle la losa que ya teníamos por ahí configurada, y ese sería nuestro esquema, y ya se vería del mismo color y tendríamos ya la estructura hasta ahora un poco digamos avanzada. Nos preguntaba, ingeniero, al copiar un nivel ¿se puede cambiar un elemento en específico? En realidad no. Si copiamos de la manera como lo estamos haciendo, se copia todo lo que está allí. Se copia todo lo que está allí. Fíjense que en grupos yo puedo copiar elementos del grupo. Entonces puedo copiar vigas, cargas, o sea, pero en realidad se copian prácticamente todos los elementos. Copiar elementos en otro grupo, puedo seleccionar otro grupo. Entonces son opciones que están allí. Recargar grupo, o sea, hay varias aplicaciones. Por ahora la que estamos explorando es copiar de otro grupo, que es la más simple, y podemos ir revisando otras a medida que se nos presente la oportunidad. Entonces, y por último, solo tendríamos esta parte de acá, que fíjense que tiene una viga de 35 por 40. Colocamos una viga allí, 35 ancho, 40 de alto. Es una viga centrada. Pudiéramos centrar la viga. Y ahí nos va quedando. Y por supuesto la losa y ahí nos queda. Y de esta manera muy simple tenemos una estructura tridimensional con diferentes niveles, diferentes aplicaciones, y sobre esta base podemos hacer varias cosas que va a ser importante destacarle a ustedes, ¿no? Una de ellas, la que quiero hacer, por ejemplo, es cómo generar que el techo, este techo que está acá, esté inclinado. Por ejemplo, es bastante simple hacerlo, no tiene, digamos, mucha vuelta. Por ejemplo, si yo estoy aquí ubicado, yo le puedo decir, vean, grupos. En grupos tengo losas inclinadas desniveles. Losas inclinadas desniveles. Al entrar allí, yo tengo un plano base. Yo puedo crear otro plano que llamo plano 1, por ejemplo. Y aquí lo interesante es decirle que tiene 3 puntos con desnivel. De todas estas opciones es la que normalmente recomiendo usar. 3 puntos con desnivel. Y le digo, por ejemplo, definir en planta. Entonces vean acá. Si le digo definir en planta, toco este primer punto y le digo que el desnivel es 0. O sea, 0, no hay desnivel. Toco este segundo punto, desnivel 0. Y puedo tocar cualquier punto de esta viga, realmente cualquier punto de esta viga. Voy a tomar este punto también, y ahí le digo que el desnivel es menos 1 metro. Al decirle OK, le digo aceptar. Fíjense, aquí está, aquí lo asigno, y le digo 3D, y vean que está inclinado, y que en la planta de hecho se ve con la flecha hacia donde está bajando, porque pusimos el desnivel, y que aquí tenemos la vista 3D que confirma cómo está inclinado ese techo. Ingeniero, ¿y la losa aporta rigidez al sistema? Es decir, cuando en el TAF metíamos un shell, la losa ayudaba a soportar momentos a diferencia de las membranas. Sí, por supuesto. Todas las losas, sean nervadas, sean reticulares, macizas, todas se hacen aquí en CIPECAT como elementos shell discretizados. Es decir, todas aportan al sistema y digamos que se llevan parte de los momentos. No hay manera
simple de decirle que es una membrana y que distribuye carga. Siempre lo va a considerar prácticamente por completo. Entonces es importante eso, ¿no? Siempre lo va a considerar. Fíjense que la aplicación fue bastante sencilla. O sea, no hicimos nada extraño. Es muy fácil. Muy fácil. ¿Dudas? ¿Preguntas? Fíjense que hasta ahora hemos estado haciendo algunas cosas. Bueno, una de las cosas que me queda pendiente, obviamente, dentro de varias, es el tema de las cargas y el tema, déjenme ver si yo recuerdo, se me perdió ahorita en la mente, de establecer lo de los grupos, ¿no? lo de las plantas. Permítanme un segundo, ver si lo recuerdo, que tengo todavía, estoy buscando aquí las losas, bueno, debe estar en columnas, por supuesto, parece que está en columnas. Se le digo plantas, editar plantas, fíjense aquí, me voy a columnas, le digo introducción, plantas, le digo editar plantas, y aquí es que le digo que esta cota del plano de fundación es lo que tenemos acá indicado, menos 250. Yo le puedo decir que todo está enterrado en menos 250. La fundación está a menos 250, lo que significa que parte de esta estructura está enterrada, y como esto está a 285, hay una diferencia de 35 centímetros que obviamente puede absorber cualquier sistema de piso, escalones de aproximación a esa estructura, etc. Tú puedes tener aquí todo un sistema de, digamos, de urbanismo, y cuando te aproximas al edificio subes los 35 centímetros y entras a la planta. Pero en realidad la parte estructural estaría enterrada 250. Eso significa que toda esta masa que está aquí no se considera en el análisis, y nuestra estructura desde el punto de vista dinámico es de aquí hasta arriba. Fíjense lo importante que es en ese caso. Estamos en sintonía, estamos de acuerdo, se entiende el procedimiento. La pregunto porque obviamente son muchas cosas las que estamos viendo. Entonces, es muy básico lo que les decía de esa aplicación. Fíjense aquí en este modelo tan sencillo, lo único que nos faltaría quizás por explorar un poco, sería, si lo vemos en 3D, bueno, aquí incluso se ve la fundación enterrada, porque yo le estoy colocando el suelo. Por ejemplo, aquí estaría. Este es uno de los casos. Ok. Pero de repente pudiéramos establecer alguna escalera en cualquier zona, solamente para que ustedes lo vean allí. Yo pudiera utilizar incluso este esquema de aquí, pero voy a tomar una cualquiera. Bueno, también falta lo de las cargas gravitacionales, correcto, sí. No, lo de las categorías de uso. Antes de ir a la escalera vamos a ver eso, y finalizamos con la escalera como un elemento que tenía pensado en la mente, ¿no? Entonces, fíjense aquí, cargas. Tenemos cargas, estos son los casos generales, y podemos, por ejemplo, ver cargas lineales en vigas, que alguien, eso lo voy a hacer para que ustedes vean cómo se hace, y vemos lo de las categorías de uso. Si yo estoy en el nivel 1, por ejemplo, estoy en este nivel, yo pudiera definir una carga lineal, ejemplo de 0.5 toneladas metros en la carga permanente, y añado, y lo que hago es tocar la viga. Fíjense que lo que hacemos es tocar la viga, y pudiera estar diciendo que toda esta carga está en el perímetro, que es como si tuviese una mampostería allí, una pared, y defino, por ejemplo, en este caso, todo este piso ya tuvo una carga. Pudiera decirle que este paño, este tramo, tiene una carga adicional de carga variable, con lo que yo vendría a cargas superficiales en losas
y allí decimos que, por ejemplo, tiene una carga de 0,10, voy a colocarla aquí, adicional a la carga, a la sobrecarga de uso, y añado, y ese paño ya tiene 0,10. Esto era una de las cosas que quería indicar en principio, en términos generales. Vamos a buscar lo concerniente a la carga. Fíjense aquí, cuando vamos a la obra datos generales, yo tengo acciones, carga permanente y sobrecargas de uso. Entonces aquí en general nos va a aparecer las categorías. Ya, un segundo, que nos están preguntando también cómo hacer si más bien le quiere restar una carga. Se coloca negativa la carga, se coloca negativa y va en contra, ¿no? Esa sería la forma correcta de hacerlo. Fíjense que estoy buscando entre tanta información dónde cambiar la categoría de uso. Déjenme buscarlo acá. Que se me pierde de repente entre tanta información. Ustedes la ven allí, bueno, no debería estar aquí. Cargas superficiales en losa o cargas en grupos puede ser, pero no es la forma. Aquí lo que tiene es un sistema de edición para editar cosas que vamos a ver un poquito más adelante, que es el tema del proceso constructivo. Pero permítanme déjenme recordar dónde está lo de las cargas, porque quizás a través de datos generales haya manera de cambiarlo. Vamos a ver hipótesis adicionales. Y fíjense aquí, por ejemplo, cuando entramos en hipótesis adicionales, que sí, ese es el punto directo para hacerlo. Cuando yo entro en hipótesis adicionales, yo estaría viendo los casos en general que yo tengo definido. Yo tengo definido una carga permanente, una sobrecarga de uso, 2 signos. Eso es lo que yo tengo definido. Entonces, por ejemplo, yo puedo adicionar una sobrecarga de uso, crear otra, agregarla aquí. Pero vean que dice categorías de uso, tengo una sola generada, que es general. Si yo le doy aquí, me dice general, tengo la posibilidad de agregar garajes y áreas de pública concurrencia y cubiertas. Si yo le doy, se activan estas, ya me abrió la posibilidad de agregar, además de la sobrecarga de uso 1, una sobrecarga de uso 2, una sobrecarga de uso 3, con lo cual esto va a configurar, va a editar y va a actualizar las combinaciones de carga para incluir estas categorías. Estas categorías son básicamente etiquetas para uno identificar si estoy colocando una carga de área pública, una carga de cubierta, una carga general, porque básicamente la combinación es la misma, pero sencillamente es una especie de ordenar el tipo de carga. Entonces, en este momento, yo pudiera, de repente, en alguna losa, si quisiera hacerlo, fíjense ahora, tal grupo, como tengo muchas creadas, tengo que decirle la planta baja es una categoría de uso 1, de repente la 2, en el nivel 1 es 2, de repente en el nivel 1, en el nivel 2 es 2, y en el techo sería 3. Entonces yo puedo ya ir configurando, ir identificando tal como lo manejamos en arquitectura. De repente una planta es de residencia, otra planta es comercial, y eso nos permite tenerlo más claro. Tenerlo más claro en función a las categorías de uso. Esto lo vamos a tratar de hacer también en el proyecto para que lo practiquemos, porque son bastantes cosas. Y me quedaba pendiente, si yo quisiera colocarle aquí una pequeña escalera. Fíjense que en la escalera yo le digo, yo estoy en el nivel 1 por supuesto, le digo obra escaleras, nuevo núcleo de escaleras, y aquí empiezo a analizar lo siguiente. Le diría escalera 1, le puedo definir el ancho de la escalera. Ejemplo, pudiera estar diciendo que la escalera tiene 1,50 m de ancho. Le defino la huella, la contrahuella. La
contrahuella, que es algo que pudiéramos estar definiendo. Recuerden que tenemos, por ejemplo, nosotros 2.85. Si nosotros tenemos 2.85, habría que ver si precisamente cuál es el nivel de esa contrahuella que idealmente vamos a tener que colocar. Entonces, eso es parte, porque ustedes lo vean, ¿no? Tenemos que buscar un múltiplo de contrahuella que nos dé. Entonces, tengo contrahuella, tengo huella, tengo dos maneras de llegar, si con el último escalón o el escalón se queda y alarga un poco la losa. Las cargas, si lo que llamamos los peldaños de la escalera se van a realizar con losa o con hormigón, que es concreto. Las barandas, yo le puedo decir que la baranda pesa, por ejemplo, 0,15 toneladas metro, o sea, 150 kilogramos metro. Le puedo decir el acabado de cerámica, por ejemplo, puedo decirle que pesa 0,1 toneladas metro, que sería 100 kilos por metro cuadrado. Le puedo dar la categoría de uso y la sobrecarga de uso. Le puedo decir ya de una vez que la carga variable es 0,30 o sencillamente le doy 0,5, que sería 500 kilos por metro cuadrado. Estos son los tramos, esto es algo general. Lo que va a ser importante, por supuesto, es el tema de que la contrahuella debe ser múltiplo de esa altura. El solado es el acabado, es decir, la cerámica, el granito, etc. Entonces, hay que buscar un sistema, ¿verdad?, para que eso pueda funcionar. Entonces aquí vamos a tener que ir jugando con la contrahuella. Entramos, le digo, vamos a agregar un nuevo elemento a la lista, y fíjense que empezamos a tener tramos consecutivos iguales. Le puedo decir que son dos, para que haga la del nivel 1 y haga la del nivel 2. O le damos uno, voy a dejar uno ahorita a nivel referencial. Y aquí tengo muchas formas. Por ejemplo, si yo tomara este caso típico, fíjense lo que dice: huella 0.28, contrahuella 0.175, número de escalones 16, desnivel que salva 2.80. Pero yo necesito que sea, digamos, 2.85. Entonces pudiéramos probar, así como nos dice el ingeniero Marco Antonio Di Renzo, 0.178, ¿verdad? Yo puedo aceptar, y aquí le digo que sea 0.178. Vamos a probar si ahí lo tenemos. Aquí la podemos eliminar, o si podemos suprimir, y podemos agregarlo nuevamente, y fíjense que ya está apareciendo 2.85. Al decirle aceptar, porque estas configuraciones las tenemos que cambiar, ¿verdad? Yo tengo entonces ya una configuración, yo le puedo decir aceptar, y ahí vendría mi esquema, que yo puedo tocar en cualquier parte. Fíjense, yo puedo tocar en cualquier parte. Bueno, ahorita por comodidad la voy a poner aquí para no tener que rotarla, pero vean que aquí está. Y busco la otra ortogonal y ahí queda la escala. Si lo vemos en 3D, fíjense cómo quedó. Bueno, aquí porque quedó, inicié desde un tramo, claro, porque quedó por la configuración. Precisamente es interesante que la podemos editar. Pues aquí está apoyada en un muro. Podemos quitarle eso, que esté simplemente en un esquema general, y que esto inicie desde acá. Vamos a ver para que vean cómo lo editamos. Vamos a editar ese núcleo de escaleras, lo podemos editar, y por ejemplo aquí empezamos a configurar los datos de ese núcleo de escaleras. Si no queremos esa tipología, sencillamente podemos cambiarla
por otra tipología. Tenemos apoyo frontal, aquí tenemos 16 escalones en apoyo en muro de mampostería, y vean que ya va cambiando, y agregamos aquí, por ejemplo, una referencia: escalera 1, el espesor de la losa, el desnivel de arranque. Aquí empezamos a decir precisamente cuántos son los escalones, 8 y 8, y aquí le diríamos, entre toda esta información, si queremos un regresivo en el descanso, en los regresivos, si queremos que en el descanso él siga subiendo con escalones o sin regresivo. Aquí tenemos que ajustar esto a la cantidad de elementos. Si colocáramos 7 y 7, si alguien nos ayuda y nos da el tamaño que tenemos que darle para que la contrahuella dé exacto. Piensa que aquí tengo 8 y 8 y estoy llegando a 2,87 y tenía que llegar a 2,85. Si alguien lo puede calcular, sería bueno para que me ayudara aquí, ¿no? Aquí le puedo decir situación frontal, tipo, digamos, descanso libre, que es lo que quería hacer, que no tuviese ningún descanso. Entonces nos va quedando la información tal y como está aquí en este parámetro, y habría que ver, como les decía, cuál es la contrahuella. Que si alguien lo saca ahí de manera directa, no lo podríamos configurar. Yo también lo puedo sacar. .305. Vamos a volver al original. Ahí tenemos 3. Voy probando un poco acá. Nos faltan 7. Entonces tenemos ¿cuántos? 2. Tenemos 16 escalones. Vamos a sacarlo de una vez. Claro, porque tenemos aquí, fíjense, en todos los tramos, esto es lo que vamos a tener: 2,85. Y porque recuerden que tenemos una situación interesante acá, que es que en este esquema le habíamos dado también le habíamos dado un desnivel. Si ese desnivel de arranque lo quitamos, por eso se lo explico con todo lo que tenemos. Si yo no le pongo desnivel de arranque, este ancho del ojo de la escalera tiene que ver con esta distancia. Genero esta configuración estándar de arranque y que termina subiendo. Entonces, por supuesto, si el descanso es libre, y aquí sí estaríamos llegando a esa configuración, y yo pudiera cambiar el número de escalones, pudiera ajustarlo para que esto nos dé. Entonces ahora, por ejemplo, si tenemos, voy a sacarlo yo directamente, 2,85, y vamos a configurar los 8 escalones. Deberíamos volver allí, por supuesto. Bueno, que esta es la escalera 2. Y por ejemplo, bueno, en términos generales, si le doy ahí, le actualizo, yo la pudiera ver en 3D y configurarle. Vean que ya aquí está llegando, le falta un poquito, pero ese sería el esquema de la escalera. Vean cómo se ve. Arrancó, llegó a un descanso, dobló, y sencillamente, incluso si estuviese bien configurada, adelantándonos un poco a eso, le puedo decir en la escalera
que quiero ver el esfuerzo y desplazamientos, pudiera, sin calcular la estructura, pudiera ver el esfuerzo y desplazamientos de esta escalera en elemento finito, e incluso tendría la posibilidad de ver el despliegue. O sea que hay una intención muy directa de que sin necesidad de tener que calcular toda la estructura, yo pudiera tener los resultados prácticamente de manera directa de esa escalera que está ahí. Esto obviamente es completamente configurable, no hemos hecho nada para que el plano salga de la forma adecuada, pero fíjense lo rápido que uno tiene todo el despiece de la escalera en comparación a tener que hacerlo manualmente. Pues ahí está. Si no queremos nada de eso, le decimos borrar el núcleo de escalera y es como si no hubiese pasado absolutamente nada. Entonces, bueno, a grosso modo, es lo que yo quería explicarle. El tema de la escalera lo vamos a tener que meter dentro de un edificio. Así lo tenemos planificado. Para practicarlo vamos a ver muros, vamos a ver otras cosas, vamos a ver fundaciones. Nos está apuntando el comando para rotar la escalera, ¿no? Pero habría que incluir cualquier escalera allí. Perdón. Quizás estaba ahí, vamos a ver. Girar, ¿no? Un núcleo de escalera. Lo teníamos, ¿no? Entonces yo lo puedo tocar y ahí me aparecen los ángulos. Lo ven, 41 grados, 40 grados. Entonces yo me paro en el ángulo, va casi que uno por uno, ¿no? Y le diría, si la quiero a 31 grados, bueno, ahí estaría la escalera. Para rotar la escalera. Entonces, esto sería todo por ahora. La idea es que ustedes puedan hacer este ejemplo, esa plantilla que yo de la cual partí este modelo, la tienen ustedes en la carpeta Dropbox. O sea que lo ideal es que de aquí al próximo lunes, que nos volveremos a ver en la tercera sesión, ustedes puedan realizar estos ejemplos que acabamos de hacer tanto en la sesión 1 como en la sesión 2, a modo de ejemplo, a modo de práctica, para que ya estemos mucho más familiarizados para los dos proyectos que van a venir, que iniciamos a partir de la próxima semana. Espero que les haya agradado. Creo que cumplimos los objetivos, por lo menos que yo tenía planteado. Y bueno, nos vemos sin falta el próximo lunes. Buenas noches, muchas gracias por participar y seguimos en contacto. Al ingeniero Luque yo le envié la invitación. Es importante que revise el correo no deseado, porque de repente está por ahí. Yo le envié ya un par de veces, ¿no? De todas maneras, si hay algún problema lo vuelvo a hacer. Mucha información, dice Ana Sofía Palacio. Sí, por supuesto que es mucha información, y el que no practique, la semana que viene le va a parecer que es menos 10 veces más información. Estaremos viendo lo del Stick Deck también más adelante. Sin falta vamos a ver lo del Stick Deck. Entonces, bueno, me despido de ustedes. Estos videos los estaré colocando en mi mail y seguimos en contacto. ¿Qué nos pregunta el ingeniero Marco Virrenzo? De repente, todavía no les estamos mandando las asignaciones. Hasta ahora practiquen, porque las asignaciones van a ser prácticamente los proyectos que empezamos la próxima semana. Todo lo que estamos haciendo por ahora es que ustedes se familiaricen con el programa. Entonces, bueno, buenas noches, que estén muy bien.